El podcast librero llega gracias a Grandífer, la auténtica librería nacional. Visítalos en Ayacucho, Trujillo, Cusco y pide tus libros en cualquier parte del país de manera virtual. Busca Libre, todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. Librería 111, el catálogo de libros más exclusivo del mercado hecho por libreros para amantes de los libros. Hace unos años llegó a mis manos la lista de Bogotá 39 y encontré a tres compatriotas, Juan Manuel Robles, María José Caro y Claudia Ulloa Donoso, que ha venido el día de hoy para presentarnos una novela que se llama Yo maté a un perro en Rumanía. Claudia, bienvenida al Hola, Buen Librero. Franco, ¿Cómo gracias. estás? Muy bien, gracias por la invitación. Estábamos conversando un poco detrás de cámaras, llevas ya 20 años en Noruega. Sí, así es. ¿Y cómo es que llegaste justamente por allá? No me digas en avión, evidentemente, que sabemos que por allá, pero... Sí, bueno, de hecho llegué en tren desde Oslo a donde yo vivo, Ujú. porque vivo en el norte. Pero llegué después de, digamos, no llegué de Perú a Noruega, sino yo viví un par de años, casi 3 años en España. ¿Por qué esa migración de España a Noruega? ¿Se te presentó una oportunidad laboral? No, bueno, yo estaba en España estudiando y trabajando, y bueno, apareció un noruego, Ujú. y esa fue, digamos, la oportunidad, la motivación o el motivo también, ¿no? Me da risa cómo lo presentas. Apareció un noruego, o Apareció sea, en como un España. personaje dentro de una historia que te llevó hacia allá. Ajá, sí, bueno, entonces llegué, decidí ir a Noruega, ¿no? Ujú. Llegué como estudiante, ¿no? Y bueno, ya me fui quedando, no me casé, y, sí. Yo pienso, o sea, evidentemente hay cambios, y tú mencionabas justamente, hay una diferencia entre acostumbrarse y adaptarse, Ujú. ¿no? O sea, esa salvedad marca justamente la línea divisoria entre lo que significa ceder por completo o básicamente entender que hay otros códigos y bueno, hay que adaptarse a esto y ya está. Sí, yo creo, como te decía, ¿no? El acostumbrarse es algo más pasivo, ¿no? Es algo como tan repetitivo que tú ya te dejas llevar por el suceso que- al que te tienes que acostumbrar, ¿no? Sin embargo, el adaptarse me parece que es un poco más consciente, ¿no? Sabes que va a llegar un invierno oscuro y ya acostumbrarte sería que lo tomes así con la mayor pasividad y qué sé yo. Pero adaptarse es decir, bueno, va a llegar, voy a tomar vitamina D, me voy a abrigar, sé que va a durar hasta febrero, marzo, que después va a ser más luminoso, ¿no? Es algo más consciente. Y también nada, prepararte también, ¿no? Me parece, hacerte a ese, ¿no? Para encajar, ese es el adaptarse, ¿no? Mientras que me suena a mí que acostumbrarse es una cosa más pasiva, ¿no? Que ya lo tomas porque estás ahí, no te queda otra, ¿no? Pero tú no has hecho demasiado trabajo consciente como para estar ahí en ese lugar o en esa circunstancia, ¿no? Ahora, ya entrando un poco más justamente en esto, porque mucha gente por ahí, o sea, yo no he tenido la experiencia de ir ni siquiera a Europa, o sea, evidentemente Finlandia, Noruega, o sea, me suenan a lugares tan lejanos que, o sea, solamente he podido visitar a través de la literatura, ¿no? En este caso, a Rumanía lo he conocido también a través de la literatura de Claudia, pero es en realidad tan duro vivir en climas tan fríos porque por ahí existe esta costumbre, ¿no? Que mucha gente dice, no, a mí me gusta el frío. Ya, o sea, una cosa es que te guste el frío, otra cosa es estar a menos 30 grados bajo cero, ¿no? O sea, Claro, hay un extremismo ahí que no es tampoco tan chévere, ¿no? claro, y además nada, no se paraliza nada, ¿no? Porque a veces he tenido alguna conversación con amigos o con, bueno, mi familia ya conoce mi rutina, pero luego le digo, bueno, si hoy día hubo menos 20 grados, ay, suspendieron clases o no, vas a trabajar, ¿no? Funciona el transporte, funciona todo, ¿no? ¿Qué tiene que pasar realmente para que se suspenda una clase en Finlandia, en Rumanía o en Rumanía En, no sé si en tanto, Rumanía no pero sé, en Finlandia tampoco, pero en Noruega? en Noruega tiene que haber un estado de alerta, ¿no? Que lo decretado, pero por menos 20 grados no se suspende. Ah, es como que, bueno, tienes un poquito más de frío nada más, Claro, ¿no? ha llegado ahora a menos 30, ¿no? Nada se suspende, ¿no? A lo mejor algunos buses no salen porque hay que sacar la nieve y todo eso, pero bueno, llegas tarde, ¿no? Pero no es que se cierra la escuela o eso, Y ¿no? ahora, esto Es, también explica un poco, o sea, no quiero decir que es una justificación, pero el estado de ánimo de la gente, ¿no? O sea, si es que estás en una condición así,
Imagino que tampoco tan amigable no estás, ¿no? No sé, no, como vivo allá ya casi no pienso mucho sobre eso, pero creo que es como, igual sería el extremo calor, ¿no? ¿Qué Ujú. pasa con la gente en el extremo calor? Podríamos tener una conversación muy larga sobre esto, pero no he pensado mucho, ¿no? El ánimo, por supuesto, en verano todo el mundo, no solo los noruegos, son más sociables, más abiertos, ¿no? Y en invierno la gente está un poco más cansada también, porque, como te decía, no solamente es el frío, pero la falta de luz, Ujú. ¿no? En el caso de la novela, estamos hablando de una profesora latinoamericana que vive justamente en Europa. Nunca se aclara, de hecho, sé de paso, de que tiene o no una relación con este chico. Se asume que sí, ¿no? Que es Mihai. Y que luego, cuando ya va a viajar con él y demás, cambia de nombre o se entera que tiene otro nombre que en realidad es Ovidius, ¿no? Y que en este cambio de nombre también hay un cambio de personalidad, ¿no? Ujú. Bueno, sí es la historia como has dicho, sobre una mujer, una profesora, que tiene un amigo, ¿no? O sea, Ujú, son amigos ellos, todo el tiempo son amigos. Y decide él llevarla, ¿no? ujú. Invitarla, diría, pero es casi como llevarla, ¿no? A un viaje y ella decide acompañarlo también, Ujú, ¿no? Entonces ahí empieza, digamos, la cercanía entre ellos, ¿no? Porque tenían una relación de amistad, sí, como cercana, pero claro, al ella viajar y ver por todo lo que él tiene que atravesar, ¿no? El funeral de su padre o la ceremonia esta, que recuerda los 7 años de fallecimiento de su padre, conocer a su familia, todo eso, entonces allí la relación se hace más cercana, ¿no? ujú. ¿Cómo planteaste esa historia? Porque también, o sea, muchas veces cuando escuchamos relación profesor, alumno, alumna, profesor, profesor, profesora, en fin, las relaciones que se tejen en torno a esto, podrían sonar estereotipos. En este caso, no. En este caso yo creo que rehuye, creo que inteligentemente al estereotipo, ¿no? Bueno, planteé, no es que yo piense siempre o nunca, digo, Ujú, pienso en los personajes así como no hago una ficha de personajes, ¿no? Más bien voy a la historia. Y yo tenía la historia de este viaje, ¿no? Había visto cosas en Bucarest. Además, esta novela empieza no tanto con la idea de ellos dos, ¿no? Sino con la idea de un perro hablando. Era el perro que quería contar esta historia, este viaje, esta interacción entre estas dos personas. Y fue saliendo, ¿no? Fue saliendo primero el inicio de la novela o el inicio de mi texto, ¿no? Fue, por ejemplo, o no, por ejemplo, fue cuando ella toma la foto de la oscuridad. Esas fueron las primeras páginas que yo escribí. ujú, Luego pasó mucho tiempo porque he escrito la novela a lo largo de 5 o 6 años. Eh, y la estructura de la novela fue cambiando, la historia también fue cambiando. Ya no la contaba el perro porque me resultaba muy difícil mantener esa voz de ese perro hablando durante toda la historia, muy forzada, entonces desistí en eso. Tomé pausas, planteé de nuevo la historia, ¿no? Entonces va cambiando todo el tiempo, ¿no? O fue cambiando todo el tiempo. ¿Cómo llegó a esa relación profesora-alumna sin que parezca un estereotipo? Bueno, porque creo que el desarrollo de la historia también fue bastante natural, ¿no? ujú, No forcé a nada, no forcé al perro a hablar, ¿no? ujú. Que era mi idea o era mi intención, ¿no? Ahora que lo dices, para quienes no lo saben, justamente el primer capítulo o las primeras líneas del libro en sí mismo se remontan a un perro que reflexiona sobre el lenguaje y los seres humanos y la condición de la vida de los seres humanos y de los perros. Y es tan envolvente que tú le llegas a creer y de verdad, o sea, hay un grado de verosimilitud ahí que es francamente notable. O sea, evidentemente mantener esa voz iba a ser bastante complicado, ¿no? Claro, yo tenía eh, textos, páginas donde este perro hablaba, pero de pronto sentí, porque mi proceso de escritura es muy también sensorial, ¿no? Como que siento, o escucho, o veo, no, esto no se puede. Sentí que este perrito ya era
como una marioneta, ¿no? Como el ventrílocuo, y eso tampoco era el caso, ¿no? No iba a ser un títere, yo quería que él fuera un personaje, ¿no? Ujú. Entonces fue ahí cuando desistí en esta narración, ¿no? Con este punto de vista de este perro. Sin embargo, la voz del perro, que es el inicio de la novela, este perro habla, digamos, abre la novela. Como siempre dije que era como ese Alfred Hitchcock antes de su película, diciendo, bueno, ahora vamos a ver una película, ¿no? O Es- una historia sobre bla, Estos bla, bla. anuncios, ¿no? De Ajá. los, claro. Y es él mismo, ¿no? Que habla sobre su historia, porque él está contando lo que le va a pasar o lo que le pasa desde la muerte, ¿no? Porque él ya está muerto. Y claro, y era eso también. Este perrito iba a narrar no desde su muerte, iba a ser un perro vivo, partícipe de todas las acciones, lo cual al final no resultó como te contaba. Pero esta voz que abre la novela llegó también hacia el final, ¿no? No estaba segura dónde iba a poner este discurso, ¿no? Si iba a ser el final de la novela, el inicio, si iba a ser una voz más, pero lo dejé ahí porque fue algo que llegó con mucha claridad, como la voz también de Ovidio. Ujú. Cuando hay esa claridad en el discurso que llega, ¿no? Porque es como que lo escucho, Ujú. suena como medio esquizofrénico, pero es así. No, sí Empiezo a escuchar eso, ¿no? te creo. Empiezo a escuchar una voz y la agarro, ¿no? Porque la puedo dejar pasar, claro, pero yo sentía que llegaba con tanta claridad que dije, no, esto lo tengo que registrar, ¿no? Ujú. Eh, y eso es un poco así también como me ha funcionado o como ha salido este proceso de la novela, ¿no? En un cuento puedo escribir todo de un tirón, ¿no? Y está ahí, bueno, y luego vuelvo al cuento. Con la novela era algo que esa pizarra me puede servir para la novela. Ah. O esa cámara la puedo poner ahí, ¿no? Era todo el tiempo, era bastante cansador, o sea, era un poco agotador estar pensando todo el tiempo qué iba a poner, qué iba a escribir. Si escuchaba una conversación, decía, esta conversación me puede servir para que hablen estos dos Ujú. personajes, ¿no? Objetos, conversaciones, impresiones, ¿no? Y llegó el momento de la pandemia donde todo el mundo tuvo que meterse a su casa, no salir, estar en un silencio absoluto, sobre todo allí, que ya es silencioso de por sí. Y esta voz de Mihai o de Ovidio llega clarísima y yo solamente tomo nota, ¿no? Porque la escuchaba, era como que alguien me hablaba todo el tiempo, ¿no? Con su acento, con sus palabras y la dejé, ¿no? Entonces ya cuando empecé a, digamos, a juntar los fragmentos, porque es mi forma de escribir, yo siempre escribo, o es lo que me sale, ¿no? Son cosas cortas, pero ya cuando empiezas a armar toda esta estructura fue como se fue dando, ¿no? La novela al final. Es una novela también a propósito de las emociones, ¿no? Sí, O sea, de cómo tratamos de controlar las emociones, de no desbordarnos, y en esa contención también hay un mensaje, sí, ¿no? O sea, pienso, ¿no? Evidentemente, en todas las cosas que pasa la profesora, las cosas que pasa Mihai, las cosas que pasan en la familia de Mihai y cómo cada uno manifiesta sus emociones, ¿no? El tema de las pastillas, por ejemplo, el tema de controlar ciertas pulsiones. Entonces, uno va viendo todo esto y llega pues a la conclusión de que en lo cotidiano manifestamos emociones y contenemos emociones. Es también un proceso de autoexploración, ¿no? sí, es interesante porque creo que eres la segunda persona que me dice sobre el control Ujú. y yo creo que es todo o por lo menos cuando yo escribí esta historia, pensé que era una cosa sobre el descontrol, ¿no? Ujú. El descontrol de esta protagonista que anda echándose pastillas, el descontrol de su amigo que no sabe para dónde ir y sin embargo tiene que hacer cosas, ¿no? Incluso le piden que se case con alguien, ¿no? Y él acepta, ¿no? Entonces aparentemente es un control, ¿no? Porque todo está, digamos, pensado, premeditado, pero dentro de lo que él siente hay un caos, ¿no? Que es esa verborrea, ese discurso que sale, es un discurso caótico, ¿no? Ujú. Pero al mismo tiempo controlado porque es lo que él piensa, no lo expresa, ¿no? Igual con ella, ¿no?
No lo había pensado así, como que había mucho control de las emociones, pero sí, obviamente es una historia, una novela sobre las emociones, ¿no? Las emociones humanas, las relaciones, Y ¿no? también sobre o sea, lo que significa comprar determinados medicamentos, ¿no? O sea, en algún momento la protagonista reflexiona sobre en qué países se podía comprar determinados medicamentos y en cuáles no, ¿no? Pienso también, o sea, personalmente yo he tomado pastillas durante un montón de tiempo para control de depresión y lo he dicho varias veces, porque cuando uno sabe que está desbordado, el único acto de manoteo frente a la realidad es tratar de coger la pastilla para poderte controlar. Porque sabes que en algún momento te vas a desbordar, pero cuando te desbordas, agárrate, ¿no? Claro, ¿qué haces? Claro, También, bueno, eso es muy obvio, que es una novela sobre la salud mental, sí. pero yo no lo había pensado así tampoco. Claro, es que no Eh, hay un mensaje directo, no, por ¿no? supuesto, nadie Claro. se siente, creo que nadie se sienta a escribir, dice, voy a escribir una novela sobre la salud mental, o voy a escribir una novela sobre el lenguaje, ¿no? Y hay En mi gente que caso, cree que sí. no, bueno, si yo me senté a hacer algo, voy a escribir una novela donde un perro hable, era eso, ¿no? Esa era mi intención. Pero, y siempre lo digo, ¿no? Fue en la presentación con Gabriela Wiener. Me dijo, bueno, y qué bien que toques el tema de salud mental. Y yo me quedé, ahora me va a hacer una pregunta así, no estoy preparada, ¿no? Pero claro, es un tema que toca, es una novela que toca este tema, ¿no? Que es muy delicado y es importantísimo, ¿no? Incluso hay un psicoanalista, ¿no? Ahí hay como una entrada Sí. De hecho, de la terapia, ¿no? es bueno tocar ese tema por varias cosas, ¿no? O sea, no necesariamente vamos a hablar de salud mental, este episodio tampoco se va a desbordar por ese lado, aunque sí me gustaría Podríamos, hacerlo. ¿eh? Podríamos. Sí, porque, claro, ya hemos hablado bastante del libro, lo cual es interesante, pero Es que claro, o sea, Pilia pues justamente decía que habían dos cosas, ¿no? Una es la historia, que está en la dermis, vamos a decirlo, ¿no? Que es la historia literal de la profesora, de Mihai, de la familia y demás, pero en la epidermis justamente, ahí está justamente otra historia que se cuenta y que quizás complementa a la anterior. Una no podría existir sin la otra, son casi siamesas, ¿no? Y eso es lo que le da el sentido a la novela en sí misma. Yo siento que el control que esta protagonista está tratando de ejercer continuamente sobre ella, tratando de no desbordarse, de adormecer, lo dice en algún momento, ¿no? O sea, los pensamientos llegan adormecidos por las pastillas cuando está en la carretera y demás, creo que cuenta también algo sobre nosotros, ¿no? No es que expresamente uno va con la idea de querer contar, hablar sobre salud mental y la no, moraleja, claro. amiguitos, es, cuiden su salud Tomen sus mental, ¿no? pastillas. O sea, tomen sus pastillas, ¿no? Y Sí, Karina y Timoteo se van a dormir, claro. ¿no? No, no, Ajá. no pasa por ese lado. No, claro. Es mucho más complejo que eso, ¿no? Claro, Sí. o No, sea, es una protagonista con bastantes matices, eso me gusta. gracias. No, yo creo que si tuve una intención, bueno, la tuve, era que no me salió, era hacer que este perro hable, que Ujú, fuera el narrador. Y claro, para mí era una novela sobre es una novela, sigue siendo una novela sobre un viaje, ¿no? Yo quería narrar el viaje y esta imagen que a mí me impresionó y estas noticias que leí por entonces sobre los perros sueltos, abandonados en Rumanía, que también están aquí, ¿no? Yo he crecido aquí en un barrio con perros callejeros, ¿no? Y además por mi cercanía con los animales, ¿no? ujú. Yo me gustan mucho los animales, he trabajado algún tiempo como ayudante en una veterinaria, trabajé hace unos años. Entonces todas esas cosas fueron sumando y se juntaron, ¿no? Y salió esta historia, ¿no? Eso me parece también, o sea, ¿cómo relacionas? Tú antes de la entrevista me decías, Lima es Bucarest, Bucarest es Lima. O sea, No te lo he dicho así porque no es tanto así, claro, pero había pero una hay relación, sí, ¿no? yo viajé a Bucarest, ¿no? Que hizo que, no sé, abrió un poco ¿qué puedo decir? Quizás fue como, no puedo decir que fue una ciudad impresionante porque como te digo, me parecía muy familiar, pero quizás esa familiaridad me impresionó porque no esperaba encontrarla. Ujú, Entonces eso fue lo que tuvo impresión en mí. Para esto ya tenía esa idea o había leído esas noticias sobre los perros abandonados.
y luego lo pude ver, ¿no? Es como que tú leas una noticia que te impacta y de pronto estás en el escenario de esa noticia, ¿no? Eso fue para mí el impacto de ese viaje, ¿no? Y por ahí fue ya saliendo la historia, ¿no? Entonces, sumado a estas cosas que te digo, ¿no? Mi trabajo en la veterinaria, qué sé yo, más cosas, ¿no? Yo también he pasado por una depresión, ¿no? Tenía eso allí, lo conozco, lo sé, y todos esos elementos fueron sumando, entonces empieza, ¿no? Se abre esa puerta, ¿no? Hacia la historia. Encontrarse en el lugar de la noticia luego de haberla escuchado, ¿no? Es como que cobra sentido y realidad y de pronto te ves Claro. inmerso en medio de la trama. Ujú. Es distinto, claro, porque, ¿cómo podría decirlo? Ahorita podríamos salir y a lo mejor ser parte de una noticia sin enterarnos. Ujú. Pero si tú viajas, ponte en la esquina de aquí, imagínate que pasa algún suceso que se convierte en noticia y no sabemos hasta que está publicada. Pero si lees una noticia y años después vuelves a ese lugar y ves, ¿no? Lo que queda o lo que sigue sucediendo, ¿no? En este caso los perros seguían, había perros, ¿no? Abandonados en Rumanía y los hay y seguramente los seguirá habiendo, a pesar de las campañas y del cuidado y todo lo que se haga por mantener ese orden. Bueno, es como que sigue vivo, ¿no? Eso que tú leíste hace 2, 3 años atrás, ¿no? Ujú. Bueno, Heidegger justamente mencionaba en Ser y Tiempo que uno es en tanto a la temporalidad, es decir, nosotros somos en este momento mientras estamos conversando, pero lo que el tiempo nos dice es que pasan otro tipo de cosas a nuestro alrededor. Nuestro tiempo es este, ¿no? El que dura la Claro. entrevista, eventualmente, o mientras yo voy leyendo la novela. Pero alrededor de nosotros pasan un montón de cosas al mismo tiempo que no tienen ninguna conexión con nosotros hasta que nosotros nos encontramos inevitablemente con ellas. Entonces, Claro, nos situamos en eso. ahí es donde se produce ese shock que nos hace decir, ok, somos parte de algo más, Sí, ¿no? claro. Algo mucho más grande. Ujú. Ahora, cuando yo pienso en Rumanía, se me vienen a la mente tres cosas, ¿no? Ahora se me va a venir también a la mente la novela, sería una cuarta. O sea, Ceausescu, pienso en George Hagi, ¿no? Y pienso también en Drácula. O sea, ¿cuáles eran esas cosas que te venían a ti a la cabeza cuando pensabas en Rumanía antes de la noticia de los perros? Antes de la noticia de los perros. Ujú. Creo que quizás ni siquiera pensaba en Rumanía, ¿no? No. Sabías que era un país, nada Claro, más. era un país del este, ¿no? Claro que había vivido una dictadura que fue parte de la Unión Soviética. No. Antes, ¿no? No estoy tratando de pensar quién era yo antes de la noticia de los perros, por lo tanto, antes de trabajar en la veterinaria y antes de ese viaje a Bucarest. Creo que no lo había pensado y creo que por eso mismo, cuando viajé por vacaciones, esa familiaridad me sorprendió porque no la esperaba encontrar. Esperaba encontrar cualquier otra cosa, ¿no? Pero quizás, no sé, yo he estado también en Estonia y en Riga, ¿no? En Letonia. Y no sé, era porque te compras un pasaje y hay vacaciones ahí, ¿no? No, debo decir, ignorante ¡Hala, qué total. loco eso, ¿no? No investigaba nada y por una parte mejor Vamos a porque Letonia. O vamos, sea, sí, porque hay un pasaje barato y puedo ir ahí, ¿no? Fui con una amiga y bueno, la pasé muy bien, pero claro, ¿qué sabía yo de eso? No sabía nada, ¿no? Lo fui descubriendo cuando llegué allí. Y un poco así también fue con Rumanía, ¿no? Es eso que haces un viaje porque de pronto ves un anuncio y te dice un fin de semana en Bucarest con hotel, tanto, ¿por qué no, no? Y, y al llegar allí me sorprendió esa familiaridad de los edificios, quizás de la humedad en el ambiente, del clima, de la apariencia de los rumanos. Tú podrías ser un ¿así? Ovidio, ¿no? Un Mihai. Sí, ¿Por claro. qué? A ver, me gustaría saber. Por el pelo, por nuestra cara, ¿no? O sea, no sé. No es como como llegar a Noruega, pues, ¿no? Que Ujú. es otra cosa, ¿no? Primera revelación de esa entrevista, soy rumano. Podrías caminar y nadie te va a preguntar. No sé quién eres, Yo ¿no? creo que no. O sea,
¿no? Y esa cosa que no... Yo no en Noruega siempre siento que soy distinta, ¿no? Obviamente no, no Ujú, soy rubia, no. Mientras ahí no sentía eso y es como cuando vengo a Lima, ¿no? O sea, soy de aquí, entonces sentía ese soy de aquí sin ser de allí, ujú, ¿no? Y eso era muy interesante. Y lo de la lengua, ¿no? No entender esa lengua me parecía fascinante, ujú. porque yo pienso que los demás asumían, o mucha gente podía asumir que sí la entendía, y a veces se dirigían a mí en rumano, ¿no? En las tiendas, en los restaurantes, pero les tenía que decir, no, no hablo rumano. Mucha gente hablaba español, inglés también, ¿no? Sobre todo en sitios donde te van a atender, como un restaurante, un hotel, ¿no? Claro, y me preguntaban, ¿y de dónde eres? ¿No? Yo decía, peruana, ¿no? Y era, O sea, sí. un poco que ahí ya sobre la marcha te enteras, o sea, quién es el otro. Claro, sí, Hasta, pero tienes que preguntarle. claro, ¿no? O sea, el otro siempre va a ser el otro, no, no importa en qué país o qué aspecto tenga el otro, ¿no? Pero eso de sentirse un poco como camuflada, ¿no? O sea, eso es como estar jugando a mirar sin ser visto, de Ujú, alguna manera. No sé si me claro. explico, ¿no? Yo no, yo estaba ahí como con disfraz, ¿no? Porque no entendía nada, no era de allí, y sin embargo podría pasar, ¿no? Como de allí. Y también lo poco que pude ver de la cultura, de las maneras, ¿no? Me pareció muy familiar, muy cercano a nuestra cultura, ¿no? A los peruanos, a los latinoamericanos, diría yo, ¿no? Y sí, los de o sea, el norte de Europa sí son Claro, extremadamente hay una diferentes. diferencia, sí, claro. Ujú. La principal que es el trato con el otro, la relación entre personas. Sí, también la distribución de las calles, los edificios, el clima, el movimiento corporal. La distribución de las calles, Sí, dices. claro. Yo sentía que me parecía mucho el centro, ¿no? Cuando caminaba por el centro de Bucarest, me recordaba el centro de Lima, en algunas partes. Eh, a propósito de Ceausescu, también no visité por dentro del palacio, pero lo vi por fuera y era una cosa así impresionante, era un edificio monstruoso, gigante, ¿no? Entonces hubo muchas impresiones, ¿no? Y al mismo tiempo eso de encontrar lo familiar en algo que es muy lejano y también inesperado, ¿no? Ujú. Hay un detallito, por ejemplo, cuando ella está en la carretera y el hermano está fumando, ¿no? O sea, como una chimenea, o sea, que ella calcula, ¿no? El hermano de él fuma un cigarrillo por kilómetro, ¿no? Lo cual me parece una marca maratónica. No sé, yo no fumo, así que esos pues, son ¿No puros fumas? inventos. Ah, No, no, mira. Yo tampoco, he dejado no me saludablemente gusta. de fumar. Entiendo que también era como una especie de exhalación, ¿no? O sea, que uno hacía, era como un defoe, ¿no? Sí, bueno, son ideas que a mí se me vienen a la cabeza y como te decía, en la novela es que Van fluyendo. no, quieres usar todo, ¿no? O sea, Ajá. se me viene, seguramente vi a alguien fumar y lo observé y dije, ¿cuánto tiempo se demora? ¿No? Y salió. También son cosas muy inconscientes, ¿no? Ujú, Porque si toda esa escritura de tantísimas páginas fuera consciente, estaría aún más agotada de lo que me dejó, ¿no? La narración va fluyendo, ¿no? ujú. Y vienen estas ideas, estas imágenes, ¿no? Y yo lo que hago es recogerlas, ¿no? Voy viendo al final qué pongo y qué no pongo, ¿no? No recordaba eso, ¿no? Pero debo decir que no, yo no fumo. No sé si 1 kilómetro por cigarro es mucho o es poco. No, sí, o sea, viene a ser una marca más o menos regular. O sea, de un fumador. Sí, claro, O o sea, sea, a está ver, bien entonces. sí, o sea, bien, o sea, bien Bien graficado el calculado. asunto. O sea, no recuerdo quién había mencionado en algún momento, o sea, que literalmente todas las personas tenemos la capacidad de crear figuras literarias. O sea, yo puedo decir, ¿no? Este libro tiene la pasta tan dura como la cabeza de mi primo, qué sé yo. Ahí Claro. creé una figura literaria. Pero ver ese tipo de detalles en sentido de literacidad, o sea, ¿a qué me refiero? Ver esos detalles en los cuales alguien puede transformar una imagen en una creación mucho más ambiciosa y mejor construida,
¿no? O sea, por ejemplo, ver la mugre entre los dedos y pensar que ahí se está construyendo un pequeño ecosistema que va a llevar a la debacle humana. ¿Qué sé yo? O sea, poniéndome lo Ya, más apocalíptico posible. Pero la literatura está justamente en esos detalles, ¿no? En la cotidianidad de una protagonista que deambula por una casa, como es el caso de la profesora, claro. cuando todos no están y finalmente ejerce su poder de descubrimiento, ¿no? O sea, por un respeto hacia el otro, ¿no? Básicamente. Que se siente invadida cuando la misma persona que le ha regalado el cuaderno, en el cual le ha dicho que dibuje, o sea, finalmente si quieres dibujar, dibuja, y ella ha hecho garabatos y demás, le escribe algo y siente que es una invasión a su espacio. O sea, en esos pequeños detalles yo creo que la historia, que es la unión de fragmentos que tú muy bien has mencionado, funciona, porque todo el archipiélago se junta y nos construye algo que no es solamente la historia de una profesora y un alumno, es algo más, ¿no? Es una historia, creo, de las relaciones humanas, ¿no? Ujú, Que sea un amigo y una amiga, una profesora, un alumno, ¿no? Entre comillas, da lo mismo, ujú. porque es una historia sobre cómo nos relacionamos los humanos, ¿no? Sobre el afecto, sobre las emociones, sobre la compasión, ¿no? En el cuidado de ambos, ¿no? Porque él quiere cuidar a ella quiere cuidar al perrito, ¿no? La tía la quiere cuidar a ella quiere cuidar a los niños, ¿no? Hay una red de afectos y de emociones que unen a este grupo de personajes, ¿no? Siendo solamente dos los protagonistas o los principales, los demás personajes también están unidos, ¿no? Por emociones que no se dicen, ¿no? Porque casi no hablan, pero su sola presencia en la historia hace que se construya una relación entre ellos, ¿no? No sé si es uno de los hermanos, pero cuando uno de ellos le interroga a propósito de, bueno, y la relación que tienen ustedes, somos amigos, le dice ella, y él como que esboza una pequeña sonrisa y continúa el diálogo. Ujú. En esa sonrisa creo que se deja entrever la intención, está todo, todo lo que no se Claro, dice lo técnicamente, que él ¿no? ve, ¿no? Es lo que es exactamente aquí hay tres cámaras, no sé cuál es la que nos está La filmando, tuya es esa de ella. pero claro, esa Ujú, te ve a ti, vamos a decirlo así, esa me ve a mí, esa está mirando quizás el todo, ¿no? ujú. Y es un poco así, por lo menos como funciona para mí el proceso de escribir o o el narrar, ¿no? Para él, para ese personaje que era el primo, ¿no? En esa sonrisa él pudo asumir o pensar, qué sé yo, muchas cosas, que son una pareja, que ya tienen una relación, mientras que ella creo que le devuelve un silencio y a lo mejor se está pensando, pero ¿qué pensó él? ¿Por qué me ha hecho esa pregunta? O cuestionándose, ¿no? ¿Y ¿qué soy yo de este alumno mío, ¿no? Ujú. O quizás no, ¿no? Quizás era su silencio porque allí me parece que están fumando o algo así, ¿no? Claro, y Porque va a fumar ella o qué sé yo. hay una complicidad bien entretejida, ¿no? O sea, porque la relación entre ellos comienza evidentemente en un aula, ¿no? Ella es la profesora, él es el alumno, luego va haciendo algunas preguntas, se separan inevitablemente, él adquiere una chamba como chofer, ella se sienta a su costado porque empieza a entender, o sea, que pueden conversar y demás. Y es una relación de la comodidad y de la confianza, Claro, ¿no? Que no necesariamente tiene que llegar a algo más. es una amistad, Claro. es una pura amistad. Yo creo Ujú, que es un libro sobre la amistad y que para mí es uno de los, si no el sentimiento más alto, ¿no? ujú, Eh, digamos que para mí la amistad engloba al amor, ujú. ¿no? Y no al revés. Eh, y si vamos a hablar de amor romántico, ya eso es otra cosa, pero la amistad obviamente está por encima del amor romántico, sobre todo. Eh, y ahí está pues la empatía, la compasión, la paciencia, el acto de escuchar, de entender al otro, ¿no? De soportar también, ¿no? Porque tanto él la soporta, se soportan mutuamente, ¿no? Y para mí en el proceso de escribir también fue soportar la historia, ¿no? Porque hubo un momento que yo dije, no, no puedo más, este personaje todo el tiempo está triste, no sé qué hacer, este otro personaje no sé cómo va a llevar la historia, el perro no me habla, no sale, ¿no? Entonces es también mi relación como escritora, como autora, con
No con los personajes, porque no soy de las que dicen, ay, qué pena me dio no, sino con la escritura. Cómo me relaciono yo con mis palabras, ¿no? Ujú. El amor que le pongo a las palabras, o la dedicación, o la atención, ¿no? Es eso, cómo me he relacionado yo con la escritura. No con la historia, sino con el acto de escribir, ¿no? Y creo que eso se refleja también en las primeras líneas, ¿no? O sea, cuando el perro habla justamente a propósito de las palabras, los humanos no creen que los perros entendemos ciertas cosas y empieza a meterse un rollazo ahí, a propósito del tema existencial, ¿no? De la mirada hacia otro, ¿no? A veces simplemente vivimos, ¿no? Y no Claro, nos damos cuenta de que las palabras crean realidades. claro, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre vivimos, y la reflexión, bueno, yo creo que todo el tiempo estamos reflexionando, pero una cosa es reflexionar y otra cosa es registrar nuestras reflexiones, ¿no? Sí. Ok. eh, Hablábamos, siempre llega un punto, Claudia, en el que inevitablemente los entrevistados llegamos al punto pandemia. Por alguna razón, o sea, la pandemia le arruinó la vida a uno, a otro, a otros les cambió, a otros les favoreció. Gente que era de pronto demasiado tímida en pandemia se sintió en la capacidad de pronto poderse expresar un poco mejor porque existía el chat, ¿no? Ujú, O gente como en tu caso y el mío, que somos profesores y que sufrimos en carne viva el tema de la pandemia. O sea, ujú. ¿cómo te tocó a ti en ese sentido? Y tu relación con los demás, y salir al mundo otra vez, y estar en otro país, pese a que ya es un país, o sea, en el que llevas bastante tiempo, ¿no? Mm. Bueno, yo puedo decir que soy muy afortunada y privilegiada de vivir en un país tan pequeñito, de 5 millones de habitantes. Entonces, cuando mi familia me cuenta lo que vivió, cuando yo he visto las noticias o veía las noticias de lo que pasaba por aquí, era terrible, ¿no? Mientras donde yo estaba, que es una ciudad de 50.000 habitantes, Ujú, ¿no? Donde la gente suele estar dentro de su casa, ¿no? Por el clima, sobre todo. No se reúnen porque los noruegos no tienen la vida social o familiar que tiene un peruano o un latinoamericano. Entonces, claro, era otro tipo de confinamiento, ¿no? Yo lo sentía más por mi familia, por mis amigos que estaban por aquí, porque por allá realmente no fue no fue de esa gravedad. Por supuesto, murió gente, por supuesto, había emergencias, pero los hospitales no colapsaron, no se especulaba con el oxígeno, no sé, todas estas cosas que pasaron aquí y en muchísimas partes del mundo, ¿no? Pero lo que sí hubo fue un silencio, ¿no? Y no me gusta mucho hablar del tema de pandemia porque es medio repetitivo, pero hay algo que tiene que ver con esta novela, que en ese momento de confinamiento, de reclusión, de aislamiento, mientras yo dábamos clases por Zoom, que era horrible, había, aparte de eso, había solamente silencio para mí. Y es cuando llega la voz de él, ¿no? Esta voz que yo escuchaba y que la registré, ¿no? Porque llegó con mucha claridad. ujú. Y ese momento fue también, fue importante, ¿no? Para formar o para estructurar esta historia, ¿no? ¿Y supiste, o sea, desde un inicio que podría llegar a ser un texto de largo aliento? ¿O fue No, algo que se fue dando progresivamente? no, yo trato no es que trate, yo no miro las páginas, escribo espacio simple y sigo escribiendo, porque siento que si empiezo a mirar las páginas ya tengo otra variante que contar o que controlar, ¿no? Entonces Ujú, prefiero no hacerlo. Y siempre pienso que si es mucho, yo no tengo miedo ni reparo en quitar, ¿no? De hecho, ujú, decía, yo voy a escribir lo que salga y luego ya se quitará, ¿no? ujú. Y que de hecho yo pensé que se iba a quitar mucho, pero no se quitó mucho, ¿no? Quizás unas 10 páginas o menos. Y fue así, ¿no? Fue así como quedó la historia. Tú ya venías escribiendo, o sea, igual desde antes, ¿no? O sea, venías con pajaritos, o sea, estabas en la lista de Bogotá 39. Mm, Te tomó la lista de Bogotá 39 allá, de hecho, te sí, enteraste allá, sí, ¿no? sí. Ujú. Fue una buena noticia, por supuesto. Con el tiempo me di cuenta lo que significaba esa lista o lo que significó, entre comillas, para mi carrera, Ujú. ¿no? Esa pregunta me la han hecho tantas veces
sí, claro, si no hubiera estado en esa lista, no hubiese tenido tanta visibilidad, ¿no? Y justo en ese momento yo acababa de publicar Pajarito, Ujú. entonces fue, ¿no? Publiqué Pajarito, apareció lo de la lista y bueno, empecé a quizás hacer vistas, que yo no puedo ponerme en el otro lado, pero tengo esa impresión, ¿no? Que empecé a hacer vista como lo que te decía la lista, ¿no? O una de las escritoras no representativas de Latinoamérica, ¿no? Ujú. Yo, por supuesto, trato de no pensar en eso porque si no me levanto de aquí y te digo, ay, no, mejor me voy. El macho con el silencio y justamente el ojo público, porque cuando el ojo público está puesto sobre ti, pareciese que sobre uno lo que menos debe haber es silencio, porque es como la expectativa, la Claro, realidad, de tratar de llenar el vacío con algo, claro, ¿no? Y es como que, al menos a mí o sea, me parece como que es una carga cognitiva bien, bien pesada, claro, ¿no? sí lo es, ¿no? Pero bueno, está ahí, por supuesto, sí, fue bueno, ¿no? Ujú. Pero claro, es algo que también ya pasó, ¿no? Fue en el 2017, Ha pasado ya 6 años, claro. 7, eso es un Entonces montón de es eso tiempo. como, O sea, ya ya, estuvo bien pues un sí, ratito, ¿no? claro. Pero ya hay que fijarte también Mm, en lo posterior, ¿no? Claro, no te puedes quedar con una camiseta que diga, no sé, Bogotá Hello, 39, hello, ¿no? Bogotá 39 Team, Claro, ¿no? no, es Llámeme aquí. absurdo, ridículo, ¿no? Entonces, ¿no? En el momento sí estuvo bien y fue muy interesante, conocí a muchas personas interesantes que ahora son amigos o amigas. Ujú. Pero claro, no voy a pasearme con una camiseta que diga Bogotá 39 2017, que creo que fue que salió en la lista, ¿no? O sea, de imaginarme eso me sonrojo así, como me da vergüenza propia y ajena, ¿no? Pero sí, Sí, no me imagino igual, ¿no? O sea, debe ser, es como que, ya, o sea, pasó la lista, ya pasaron 7 años, ya cambia de tema, mano, o sea, estás ahí hablando lo mismo, ¿no? ¿qué puedo decir? Un referente, ¿no? Es como una cosa en el currículum, ¿no? Ujú, Es eso. Obviamente es buena, ¿no? Y obviamente yo lo recibí con agradecimiento y estuve y estoy contenta de haber estado en esa lista, ujú. ¿no? Pero claro, es algo que ya pasó también, ¿no? Pero ahí puede ser que entró lo que tú dices, ¿no? El ojo grande, la presión. ¿Y cuándo la novela? ¿Y cuándo la novela? Y un día dije, ah, sí, ya la estoy escribiendo. Mentira, no estaba escribiendo nada. Entonces, pero tenía la historia de Pero de estaba la este voz de viaje. Mihai ahí. No, la voz llegó, te digo, en Ujú, pandemia. Había hecho el viaje y tenía mis perros callejeros y quería escribir una historia de un perrito que contara un viaje a ujú. Rumanía. Entonces eso, ¿no? Y como en la novela, sí, sí, ya la estoy escribiendo, ¿no? Y ahí creo que yo misma empecé a creerme eso y lo empecé a hacer, ¿no? Lo que sí no sabía, por supuesto, que iban a ser tantas páginas Ujú. o que iba a tener un proceso de tantísimos años o que la historia, y digo tantísimos porque me parece que 6, 5, 6 años es bastante, o que la historia iba a ser de esa manera, como terminó siendo. Pero bueno, también eso es un poco escribir, ¿no? Estar pensando en una historia, ¿no? Todo el tiempo hasta empezar a sentarte al escritorio, ¿no? Escribir la mano o a máquina o con la computadora o con el celular, con lo que sea, ¿no? Claro, es que, como dices tú, premeditadamente uno no tiene ni tema ni Claro, intención, simplemente escribes y luego ya le das la forma que eventualmente estabas esperando darle, o que esperas darle al final de acuerdo a cómo sientes que va la historia, los exactamente. personajes y demás, ¿no? Sí, al menos es como yo siempre he escrito, ¿no? Ujú, Tengo un texto y le voy poniendo cosas, quitando cosas, ¿no? Con los cuentos es un poco más claro y más rápido, ¿no? Porque tienes el cuento, digamos, de golpe ya lo tienes hecho y vas poniendo las cosas después. Con la novela es constante, ¿no? Es como que todo el tiempo tienes que estar registrando cosas, que no se te escapen, ujú. Yo siento que, por ejemplo, bueno, hay diferentes formas de escribir y afrontar la literatura, ¿no? Hay personas que evidentemente dicen, voy a escribir sobre esto y hacen el texto sobre eso y les va bien, ¿no? Hay personas que no, simplemente ordenan su proceso creativo simplemente para escribir como ejercicios diarios y a lo largo del tiempo ven que, oye, estos ejercicios de pronto hay una temática, algo que gire, algo se puede hacer con esto. Y creo que cada escritor va descubriendo, ¿no? Eventualmente cuál es su proceso y con qué se siente cómodo. No hay Sí, una respuesta absoluta para eso, ¿no?
O sea, aunque Sí. pareciese a veces que sí. O sea, hay gente Para que mí dice, sí, esto es, ¿no? hay dos cosas para mí que sí tienen que haber. Es una imagen clara eh, y alguna frase, una palabra, ¿no? Podría ser solamente una palabra. En este caso, esta novela empezó con el título, ¿no? Ujú. Que ahora que lo digo y lo cuento es como un poco medio una locura, pero empezó con el título. Yo tenía ese título, tenía el viaje y era como cómo llego al título, ¿no? En el caso de los cuentos siempre ha sido que yo tenía una imagen y casi siempre un final, ¿no? Tenía que tener el final, porque si no tenía el final no podía, ¿no? Es un poco parecido porque al tener el título es como lo último, ¿no? El sello, ¿no? Donde ya cierras el archivo. Así que para mí es eso, ¿no? Tener una frase que encierre o que culmine, ¿no? No sé si encierra, pero que culmine la historia o el texto y una imagen muy clara, ¿no? Y en este caso era la imagen de este perrito que hablaba y que quería ser cuidado, ¿no? Que necesitaba cuidados, ¿no? Pero al final muere, ¿no? Sí. Y que no vuelva a aparecer además en No, en la novela, ¿no? o está pero no dice nada, ¿no? Claro, Tácitamente, ¿no? claro, Como que sabes que la presencia es, pero no claro, necesariamente está es. ahí pero no, ya no dice nada, ¿no? Efectivamente. Yo maté a un perro en Rumanía, la novela de Claudia Ulloa Donoso. Y nada, la invitación para que básicamente vayan a leerla. A mí personalmente me ha gustado. Las opiniones que tengo a propósito de esto ya lo he dado a lo largo de la entrevista y profundizaremos de repente en algún live o algún tipo de dinámica particular porque ya saben que siempre donde está la literatura está el buen librero y ahí estamos recomendando libros. Claudia, Gracias, muchísimas gracias por haber venido y bueno, por haber escrito este texto que al menos a mí me llevó a reflexionar sobre un montón de cosas. muchas gracias, Y una de esas cosas es justamente las emociones y cómo las manejamos. O sea, que yo gracias. sé que no es el objetivo principal, No, lo pero recalco. me parece perfecto, ¿no? No hay objetivo cuando uno escribe, ¿no? Ujú. Pero si tú reflexionaste sobre emociones y otra persona a lo mejor se animó a adoptar a un perrito, ¿no? Maravilloso, ¿no? Así es. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora por el mismo canal y lamentablemente pese a muchos con el mismo conductor. Chau, chau.